concepto de familia a lo largo de toda la escritura, incluyendo el pasaje que vamos a ver ahora. Vamos a estudiar Marcos capítulo 5, desde el verso 1 hasta el 20. La gran mayoría de ustedes conocerá la historia de quien yo considero el peor del barrio. No solo es el peor del barrio, sino que el famoso Gadareno de Marcos capítulo 5 era un personaje indeseable, o sea, no tiene ningún tipo de vínculos. Es lo que podríamos llamar un desastre ambulante, es una bancarrota absoluta y total. Es un hombre que carece de ropa, es un hombre que carece de familia, es un hombre que es la vergüenza y el terror del barrio. Y es uno de mis pasajes favoritos porque me identifico mucho con él. No sé cómo le va a usted, pero en mi momento fui el peor del barrio, el peor del barrio. Indeseable. Fui proscrito por mis amigos del barrio, mi comportamiento, mi violencia, mi traición, el peor del barrio. Si usted estudia este pasaje y lo compara, le voy a decir algo más de este famoso Gadareno. No encuentro a nadie en peor condición de Génesis 1 hasta el final de Apocalipsis. Me gustaría que usted me diga alguien peor que él. Es muy difícil de encontrar a una persona que es un loco, que anda sajándose con piedras, que ya no le cabe un demonio más. Dice la Biblia que es un desastre. Y este hombre tuvo un encuentro con Jesucristo, el único que puede otorgar esperanza. Este mensaje se titula ¿por qué te entrometes? ¿Por qué te metes? Y se llama de esta manera porque esa es la pregunta que Satanás le hace a Jesús. Jesús cruza un lago y es uno de esos momentos que nos debe recordar la importancia de una cita celestial, de una cita programada entre el cielo y nosotros. Jesús cruza el lago por una persona. Solo por uno, igual que cuando llegó a aquel pozo, solo por una mujer. Esta es una cita con una persona. Cruza el lago, no se registra un retorno de Jesús, no se registra que nunca más haya regresado, seguramente porque lo echaron de ahí y nunca más volvió. Pero la pregunta está en el verso 7. Dice de esta manera: ¿por qué te entrometes? El título de la reflexión. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios. Vea qué interesante la forma en que Satanás habla. Vea qué interesante la forma en que verbaliza el infierno el reconocimiento al poder y la autoridad de Jesucristo. Te ruego por Dios que no me atormentes. Así que este personaje que se identifica en el pasaje como Legión. ¿Cómo te llamas? ¿Qué dijo él? Legión me llamo. 6,826 soldados conformaban una legión romana. Así que, de verdad, seguro estaban bien acomodados los demonios para que este hombre pudiera tener esa carga diabólica adentro. Y nosotros debemos entender que Jesús aceptó la pregunta. ¿Por qué te metes?, le preguntó al infierno. Y en este pasaje Cristo da 3 respuestas. Y cuando una persona llega a entender la respuesta que Cristo da a esta pregunta específica y concreta, desde el infierno era un reclamo. ¿Por qué te entrometes? Es básicamente un reclamo. A usted nadie lo invitó. Nadie lo invitó acá. Lo que pasa es que Dios no necesita invitación para poder llegar a tocar.
una puerta, una vida. Así que Cristo, que pudo haberse quedado en su cielo, decidió venir, no solamente a la tierra de los Gerasenos, vino a esta tierra a buscarnos a nosotros. Y creo que cuando alguien llega a interiorizar los tres conceptos que Cristo desarrolló como respuesta a esta pregunta, voy a quedar más preparado para servirle, más motivado, más orientado para servirle. Así que, dicho esto, oramos y nos encomendamos al Espíritu Santo. Señor, menos de nosotros y más de ti. Estamos acá en un campo de entrenamiento. Nos has besado y abrazado con tu presencia, Señor. Estás alimentándonos con el conocimiento de tu palabra, derramado en hombres extraordinarios como los que hemos escuchado. Privilegio, pero también responsabilidad. Quiero pedirte, Señor, que grabes en el alma de quienes estamos aquí, ¿por qué te entrometiste? ¿Por qué? Y te suplico que esta verdad nos cambie, nos haga crecer y nos desafíe. Lo pido en el nombre que abre el cielo para un vil mortal como nosotros, Cristo Jesús, nuestro Señor y Rey. Y la iglesia dice, amén. Muy bien, vamos. Aquí está la primera respuesta que se extrae de este pasaje. ¿Por qué te metes, Dios? ¿Por qué te metes, Jesucristo? Aquí está la primera respuesta. Porque nadie siente lo que Dios siente por usted. Nadie, nadie. Nosotros seguramente, ¿quién me ama más? Seguramente andaría ahí mi mamá, algún hijo. ¿Quién nos ama? Nadie siente por nosotros lo que Dios siente. De tal manera amó Dios. Trata la Biblia de explicar algo que es muy difícil de entender para nosotros en nuestra mortalidad. ¿Por qué le preguntaron a Jesús allá en Lucas 15? ¿Por qué usted se junta con gente que se porta mal? Y Jesús cuenta tres historias. La historia de una oveja que se perdió, de una moneda que se perdió, de un hijo que se perdió. Tratando de que nosotros logremos por fin entender cuánta pasión tiene Dios por nosotros. Dice el verso 19, cuando ya el milagro está hecho, ahí en la segunda parte le dice al gadareno ahora libre en su encomienda, ve y cuéntale a la gente cuánta compasión te ha tenido Dios. La compasión es una palabra muy fuerte, no es lástima, no, es un mix de amor apasionado por alguien. Es un amor activo y dinámico, no es un amor romántico de violín. Es un amor verdadero que ejecuta cosas para poder tener beneficios sobre la persona amada. Ve y cuéntales la compasión que Dios ha tenido contigo. ¿Por qué Jesús ama de esta manera? Porque Él logra ver en usted y en mí lo que nadie ve. Él logra ver todavía la imagen de Dios. A nosotros nos cuesta mucho, porque nosotros somos personas que las callosidades de nuestros defectos es lo que la gran mayoría ve. Abrimos la boca y cometemos errores, tenemos errores conductuales, hemos lastimado, hemos fallado a la gente. Nosotros nos cuesta mucho ver la imagen de Dios allí. El creador es diferente. Jesús era capaz de ver la imagen de Dios en la mujer que le lanzaron allí en Juan capítulo 8. Él ve la imagen de Dios. Él no puede actuar como los demás. Él sigue viendo
la imagen de Dios detrás de todas las capas defectuosas de nosotros, detrás de todas aquellas tinieblas, devastación y desesperación. Aquí está el peor del barrio, su mamá no lo quiere, su familia no lo quiere. Dice, se describe solo, no hay nadie con él. Nadie, encadenado, sin ropa, vive entre los sepulcros. Es un desastre. Es un desastre absoluto y total. En mi humilde opinión, el peor del barrio. Y de un momento a otro viene el Señor y se conmueve desde las entrañas. Sabe que el cielo hace una cita entre él y aquel hombre, cruza aquel lago, llega allí, y el que sale precisamente a recibirlo es él, este hombre. Qué interesante. Asumiendo que estoy entre líderes que conocen la historia con algún nivel de detalle, una vez que Jesús ha liberado a este hombre, lo que produce en el pueblo es miedo. Eso dice el verso 15, que cuando ellos vienen y vuelven a ver a quien había estado endemoniado, pegando gritos, persiguiendo a la gente, tirando piedras, sajándose, y ahora lo ven redimido, restaurado, dice que sienten miedo. Eso dice el verso 15. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Y aunque seguramente sería enriquecedor escucharnos, quisiera proponer una de las razones del miedo que extraigo de la misma historia. Y era que de un momento a otro, ahí habían 2,000 cerditos. Usted conoce la historia. Ahí habían 2,000 cerditos. ¿Cuánto vale un cerdo en Argentina? ¿Cuánto vale un cerdo? Digamos, un cerdo común, alguien, un cerdólogo que nos ayude acá. ¿Cuánto vale? ¿5,000? ¿20,000? 30,000. Ahí está, esta es con convicción. 30,000 multiplicado por 2,000, ¿cuánto es? Alguien que me ayude. 30,000 por 2,000, ¿cuánto es? 6 millones. Eso es plata, ¿sí? Es mucho dinero, ¿sí? ¿Ah? Es mucho dinero. Mucho dinero. No vamos a hacer una discusión de eso, tranquilícense ya. Perdónense. Perdónense. Mucho dinero. Mucho dinero. Ok, el pueblo sale, ¿cuánto? 60 millones, ahora con calculadora, 60 millones. Así que $116,000 por ahí. Mucho dinero, mucho dinero. Entonces la gente del pueblo sale y ya los cerditos no están. Ya no están. Resultó ser que los demonios entran, usted conoce la historia, en los cerdos y ellos se desbarrancan por ahí. Fuerte, fuerte. Y ellos dice, la descripción del pasaje dice que sintieron miedo. ¿Miedo a qué? Bueno, puede ser a lo desconocido, pero aquí hay un miedo particular que voy a tratar de identificar. Ellos sintieron terror. Dice, este Jesús solo ha pasado un día aquí. Ni un día, un ratito. Y de un momento a otro nos quedamos sin cerdos. En un día. En un día. Que este Jesús se nos viniera a vivir con nosotros acá. ¿Qué hacemos? No sé qué cocinan acá con cerdo. Allá en Costa Rica hay una comida de cerdo que se llama chifrijo, que es una cosa deliciosa, de frijoles con cerdo. Bueno, Jesús desapareció la posibilidad del chifrijo de varios años. ¿Qué cocinan ustedes? ¿Con tamales de cerdo? Todo, cola,
Cero, olvídese de cualquier lechón que usted haya querido comer en el próximo tiempo. No quedó nada, ni vestigios del último ser. Y dice, y sintieron miedo. Atención, la sociedad le otorga más valor a los animales o a las cosas que a las personas. No hay fiesta por la redención, la transformación de un hombre, de un ser humano. El cielo celebra, la iglesia celebra, la sociedad no, no. Pareciera que debería ser así. Pero es interesante, le ruegan que se vaya. Eran mis primeros años en la fe, no creo que haya pasado más de un año. Estaba en la iglesia ahí y me acuerdo que los muchachos de la iglesia, dirigidos por una persona del talento de teatro, cruzaban, era un cine transformado en templo y al frente había un parque. Entonces cruzaban el parque y predicaban el evangelio con el teatro y cantaban y así que yo iba con ellos y aprender cómo se hacía y a tratar de colaborar. Y un habitante de calle aceptó a Jesucristo, muchacho, joven. Usted se podrá imaginar desarrapado, te enchilaba los ojos el olor de ese muchacho. El ácido, orín sobre orín, sudor sobre sudor. Pero levantó la mano y su profesión de fe fue sincera y empezó a perseverar. Y entonces un grupo empezamos a acompañarlo, a ayudarlo. Y fue hermoso, hermosísimo yo estaba asombrado de ver a este muchacho siendo transformado. Le dieron ropa, le consiguieron un lugar para dormir. Empezó la iglesia a apoyarlo. Un día se suponía que había ido a presentarse a su familia, había regresado a su casa. Y nos acercamos. ¿Cómo te fue? Estaba triste. Dice que toca la puerta, abren. No podían creerlo. Ahora bañado, afeitado, limpio, con una cara diferente. Pasa, dice que lo hicieron entrar. Dice que en la mesa estaban ahí celebrando. Tengo tanto tiempo estar limpio, ya no estoy bebiendo alcohol, no estoy inhalaba cemento, estoy limpio. Y ahí está la familia, pero como incrédula, hasta que llegó la pregunta: ¿qué pasó? Y él contó cómo se había encontrado con Jesucristo. Y su mamá pronunció estas palabras: te prefiero en un caño que con una Biblia en tus manos. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué te metes, Jesús? Porque nadie siente por usted o por mí lo que Dios siente. Él sabía que no teníamos esperanza, por eso vino a buscarnos. Vino a mostrar el sendero de regreso a casa, al reino al que pertenecemos. No se imaginó la eternidad sin usted, imagínese. Y vino a buscarnos. Nadie siente por mí lo que Dios siente. Nadie. Y cuando una persona vislumbra, no sé si lograremos entenderlo de este lado de la eternidad, vislumbramos eso, nuestra adoración debería ser más fuerte. En segundo lugar, ¿por qué te metes? ¿Por qué te metes? En segundo lugar, la segunda respuesta de Jesús es: porque nadie puede hacer lo que Dios hace. Nadie puede. Nadie puede. Hay cosas que puede hacer mi esposa por mí, mis hijos por mí, yo puedo hacer por ellos, pero
hay cosas que nadie puede hacer por mí, solo Dios, solo Dios, solo Él. Dice el verso 15, llegaron a donde estaba Jesús. Y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. El impacto de Cristo en la vida de una persona es absolutamente integral. Tiene que notarse. Solo Él tiene el poder y la autoridad para restaurar nuestra vida. Nuestro esfuerzo es loable. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Hay cosas que nos toca hacer como iglesia, pero yo nunca debo olvidar quién es el que tiene el poder para liberar y transformar a una persona. Hay cosas que yo no tengo. Yo puedo ser instrumento en las manos de Dios. Usted puede ser instrumento en las manos de Dios, pero cuando nos desfasamos, realmente entramos en peligro y se neutraliza la acción de una persona, aún de una comunidad de fe, cuando yo no entiendo el escenario de Lázaro y el milagro. Jesús llega, se para frente a la tumba de Lázaro y está clarísimo que hay cosas que la gente tiene que hacer. Muevan la piedra, y eso significa que el que la puede mover no la va a mover, porque hay cosas que le toca hacer a usted que Dios no va a hacer hasta que usted las haga, hasta que yo las haga. Muevan la piedra. Y apujar se ha dicho porque pesaba mucho. Él pudo haber hecho un ademán ahí y la pulveriza si quiere. Muevan la piedra. Luego hay cosas que le toca hacer a las personas. Yo tengo que entender eso. Hay cosas que yo no voy a hacer por la gente. Soy pastor, hay cosas que no voy a hacer. Lázaro, para afuera. Eso le toca a él. Darle la vida a un muerto le toca a Dios. Mover la piedra le toca a la gente. Y saltar de la tumba y empezar a salir, sal fuera. A los saltos le toca a él. Y luego de nuevo el trabajo en equipo. Desamárrenlo, ¿se acuerda? Alguien tiene que hacerlo. ¿Y qué sigue? Denle de comer. Alguien tiene que hacerlo. Hay cosas que le tocan a Dios. No quiero entrar en ese terreno. Yo quiero ser socio de Él en ese trabajo maravilloso para ver a una persona salir de su propia tumba. Pero yo no voy a hacer lo que le toca a Dios, ni voy a hacer lo que le toca a la gente. Yo voy a hacer lo que me toca a mí. Y entender eso lo cambia todo. Nadie puede hacer lo que Dios hace. Ahí estaba sentado, antes estaba corriendo, lastimándose, ahora está vestido, antes andaba desnudo, ahora está cuerdo, ayer estaba totalmente desquiciado, totalmente. Marcos en su evangelio tiene la intencionalidad, por la estructura se ve esto, de proponer a Cristo como el que tiene el poder sobre todas las cosas, sobre la naturaleza. 4:39 le dice a la tormenta, cállese, la regaña como si fuera un niño malcriado, es el creador. Sobre la muerte, talita cumi, un poco más adelante. Sobre Satanás, el pasaje que estamos viendo. Sobre la enfermedad, cuando le dice y pregunta, ¿quién me tocó? Mire, nadie puede hacer por nosotros lo que Dios hace. El lugar donde me siento con mayor desafío a la hora de proponer la palabra de Dios, y lo digo en serio, donde me gusta más ir es a un funeral. Ahí es donde, mire, yo no soy evangelista, pero es el lugar donde me gusta hablar de Dios. Porque ahí hay mucha gente con un pensamiento, con una sensación, y es el lugar donde el segundo lugar es en una boda, porque hay una enorme cantidad de gente que no es de iglesia y que está ahí sentado. Estaba en un funeral, el funeral del señor Bayar. Era un señor grande de la iglesia. Cuando digo grande, de edad. Somos bastante informales allá en Vida Abundante de Coronado,
muy informales, formales en muchas cosas, pero en la manera de vestirnos, un tanto informales. Y él se distinguía porque el señor Bayar siempre llegaba de traje entero. Era la única persona de la iglesia de traje entero. Entonces, fallece el señor Bayar, educado, pulcro, una persona, un empresario. Y la familia me pide que esté dirigiendo el funeral. Había mucha gente y estoy ahí en el funeral. Y normalmente en los funerales, que es sé que es un lugar de dolor, pero es un lugar donde me gusta hablar de Dios. Entonces normalmente lanzo una pregunta en los funerales. ¿Usted está preparado para morir? Y asumo que la gente que se quedan así como ustedes, así, me está diciendo que no. La gran mayoría no está preparado para morir. Aún los hermanitos. Y la teología de la muerte es importante en la Biblia. De cómo se muere, de cómo se enfrenta ese momento. Entonces, después de que les lanzo esa pregunta, les digo que si no está preparado para morir, tampoco está preparado para vivir. Porque el único que te puede ayudar a enfrentar la muerte es el único que te puede ayudar a enfrentar la vida. Ya en ese momento, la cosa empieza a subir de tensión. Porque ya no es una cosa de lágrimas, ahora es con usted. Pero hay una pareja casi al frente, grandotes, ella alta, después llegué a enterarme que es la nieta del señor Bayar. Y su novio, viven juntos, ya tienen una niña, son rockeros. El líder es de un grupo de rock que se llamaba Golpe de Estado. Imagínense qué clase de grupo de rock. La música no era de violines, se lo puedo asegurar. Llenos de tatuajes, llenos. Y de garfios por todo lado. Así unas cosas así grandotas en las orejas y hierro por todo lado. Pero lo que más me impresionaba era la cara de los dos viéndome. Están enojados. Están viéndome así, enojados. Es una lucha por dentro entre ellos y yo. Pero mire, le faltaba poco para pelar los dientes. Era odio, resistencia fuerte. Y ahí estoy yo hablando. Y después en el funeral normalmente después digo, y ahora quiero explicarle cómo es que alguien puede quedar listo para enfrentar la muerte. Porque de paso les digo, no sé si ustedes sabían que la posibilidad de que ustedes se mueran es de 100%. Y aquello siempre está en silencio. Y quisiera que alguien me debata ese porcentaje. Y le digo, ahora lo que quiero es explicarles cómo se enfrenta la muerte. Y hay muchas posibilidades de plantear esto, pero hubo un ladrón, ahí no se menciona su nombre, al que Cristo le dijo, usted y yo somos inseparables. De aquí en adelante, nunca más nos vamos a separar. Usted es mío, usted es mío. Y yo quiero explicar cómo es que ese hombre escuchó eso y por qué el del otro lado no. Y por qué los de abajo no. Ya para ese momento, ahí sí es como estar en la iglesia. Todos están así, deseosos. Y explico cómo cada una de las 3 frases de ese hombre manifiestan un corazón sensible a Dios, un corazón sincero a Dios. ¿No tienes temor de Dios? Dijo. Tú y yo somos culpables. Y la última, la oración, una de las oraciones más cortas de la Biblia, poderosa. Oiga, don Jesús, usted podría acordarse de alguien como yo. Corta, pero de aquí, y poderosa.
poderosa. Ya para ese momento me mataban con los ojos los muchachos, me mataban. Era una cosa fuertísima, fuertísima. Se les salía, era rabia lo que tenían. ¡Wow! Termino de orar ya y siempre apelo a que alguien allí oró igual que aquel famoso ladrón. Llega el domingo y me toca predicar allá en Vida Abundante Coronado. Es una montaña de San José, un extremo, ni siquiera hay más calle después de esa, una zona lechera donde yo estoy, donde yo sirvo al Señor. Un pueblo pequeño, Coronado. Y estoy ahí y de repente, ¿quiénes entran por la puerta de atrás? Los de golpe de estado, entran los dos ahí. Entran. Igualmente como con cara de pocos amigos, la verdad, o sea, pero entran y yo, wow. Y entran y se sientan por allá. Inmediatamente quedó como un círculo alrededor de ellos vacío, porque realmente amedrentan, dan miedo, es que daban miedo. Termina el mensaje de la palabra de Dios. Y llamo a si alguien quiere a Jesucristo en el corazón. Y se levanta a golpe de estado, se levantan y se vienen para adelante. Ahí, de la mano. Hace un par de años estuve en el aniversario número 5, hace 3 años, número 5 de Vida Abundante, la organización que yo presido, que fundamos, las iglesias que nacieron de nuestra iglesia, en Uruguay, en Montevideo. Sembramos una iglesia allá que Dios está prosperando, que Dios está haciendo crecer. Usted no se imagina quiénes son los pastores de esa iglesia. Enséñamelo, póngalo. Pásame la que sigue. Ponme la que sigue, please. Ellos son Coco e Irene. Esa es la iglesia que ellos, después de convertidos, empezaron sus procesos de discipulado, empezaron a crecer, se enamoraron de Jesucristo de una manera extraordinaria. Estudiando en el seminario, recibieron el llamado a Uruguay, el país más secular de América. Dijeron, Paz, queremos irnos para Uruguay. Allá están. Cuando cumplan el año 10, los repatriamos, son parte del equipo que me va a suplir cuando yo dé un paso al costado como pastor. Coco e Irene, ellos, llenos de amor, de dulzura. ¿Por qué te metes, Jesús? ¿Por qué? Porque nadie puede hacer por usted lo que Dios puede hacer. Porque lo que Dios ve en usted, wow. Y lo que Dios puede hacer con usted y conmigo, nadie podría creerlo. Nadie. Tener, perdóneme, dos bulldogs rabiosos. Y yo qué me iba a imaginar lo que Dios podía hacer. Yo hice lo que me toca a mí. Predicar, soltar la palabra de Dios. Pero hay cosas que solo Dios puede hacer. Dejar a alguien sentado, vestido y en su cabal juicio, solo Jesucristo lo puede hacer en la vida de una persona. Maravilloso Jesucristo. Y número 3, en tercer lugar, vamos, la tercera razón. ¿Por qué vienes, Jesús? ¿Por qué te metes? ¿Por qué no se quedó en su cielo allá y que los angelitos le revoloteen en su trono? Nadie te invitó. ¿Por qué te metes? Porque nadie siente lo que Dios siente. Porque nadie hace lo que Dios hace. Y esta es la tercera razón. Porque nadie desafía como Dios desafía.
Nadie reta como Dios reta. Nadie. Nadie es capaz de llamar a alguien a caminar sobre las aguas. Nadie como Él lo hace. Dice, y aquí es donde empezamos nosotros a entender el concepto de familia. Dice, verso 18, mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Es lógico. Estos ya no me quieren, no lo quieren a usted, no me van a querer a mí. Los cerdos desaparecieron y ellos creen que yo soy parte de la culpa. Verso 19. Jesús no se lo permitió. Hay peticiones que yo hago que Él dice no, y usted también. No, no es tiempo. Sino que le dijo, atención, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Verso 20, así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis, un conjunto de 10 ciudades, lógicamente en el entorno donde estaba, de donde él vivía. En Decápolis, lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedaba asombrada. Puse con lápiz a la par de mi Biblia, el camino de las misiones pasa primero por mi casa. El camino del ministerio primero pasa por mi casa. Jesús, déjeme irme con usted. No, devuélvase a su casa y cuéntele a su familia las cosas que Dios ha hecho con usted. Y él se fue y luego fue hallado como uno de esos misioneros exóticos que encontramos en el Nuevo Testamento, proclamando al Señor por allá. ¿Qué pasa cuando Jesús aparece? El enemigo huye, las vidas cambian, asumo nuevos retos, nuevas responsabilidades. Me lo imagino contando su historia. ¿Se acuerda de mí? ¿Se acuerda de mí? ¿Se acuerdan de mí? No, ¿quién es usted? ¿Se acuerda de aquel loco que andaba por allá a los sepulcros tirando piedras y mordiendo a la gente? ¿Se acuerda de ese loco? Era yo. Y empieza a contar su historia. Nadie puede desafiar como Jesús lo hace. El reto, la expectativa de Cristo sobre su vida es enorme. Enorme, enorme. Nos queremos sentir amedrentados por historias como las de Satirio. Pero déjeme decirle, Dios tiene su propio desafío para usted. Y empieza por su casa y por la mía. Y empieza con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, por allí empieza. Es un desafío gigantesco. Y tenemos todo el derecho de admirarnos con ministerios como los del pastor Satirio, y claro, y desafiarnos y retarnos. Pero usted tiene que saber que usted ni yo somos Satirio dos santos. Usted es usted. Y Dios tiene para usted un desafío enorme. Se ha hallado fiel en Él. Se ha hallado fiel como peón en el ajedrez de Dios, en el lugar donde Dios nos ha puesto. Todo el dolor, la soledad, las lágrimas, el desprecio, la tristeza quedaron atrás. Ahora es un hombre que puede impartir el consuelo que recibió. Dios puede hacer que algo que no tenía propósito de un momento a otro lo tenga. La historia de dolor de este hombre se convirtió en una evidencia poderosa de lo que Dios es capaz de hacer. Nosotros allá en Coronado tenemos muchos ministerios de expresión de compasión. Uno de ellos es un hogar para niñas en condición de abandono. Es un hogar que recoge chicas que el gobierno nos da. Hemos escogido, antes era mixto, ahora solo niñas. Antes eran pequeñas, pero ahora solo de 10 años para arriba. A veces todavía nos dan una menor, 8, 9 años. Y escogimos mujeres porque son las más vulnerables.
cuando salen de 18 años y porque ese segmento muy pocas personas optan a adoptar a una niña que ya creció. Entonces, nosotros somos su familia. Y le llamamos hogar, no albergue ni nada, porque intentamos que sea un hogar para ellas. Siempre el ideal será su familia, su casa. Pero bueno, entre tanto, intentamos realmente ser su familia. Compramos un terreno grande al lado de la iglesia y ahí tenemos el hogar. Son relativamente pocas, es un ministerio muy caro. Tenemos 25 niñas, espacio para ellas. Es un ministerio complejo, doloroso, no es romántico. Nos toca lidiar con la crudeza y la maldad de esta sociedad, de este mundo muy fuerte. Y les cuento la historia de una de ellas, que seguro ya he contado. Lo que pasa es que ella es un ícono y me gusta ir completando la historia conforme los años van pasando. Esta chica, no se sabe mucho de su historia. Ella fue víctima de trata. ¿Por qué? Porque en China, donde vivía, hasta donde se sabe, su mamá en un juego de cartas la apostó cuando tenía 7 años. Y esta niña quedó en manos de un desalmado que usted podrá imaginarse, alguien que acepta que le paguen con una chica, con una niña. No se entiende mucho cómo es que ella termina en Costa Rica. Es al otro lado del mundo. Y esta muchachita, Jimena, por 10 años está en una bodega, trabajando como esclava de maquila. Solo Dios sabe las cosas que habrá vivido esta chiquita. 10 años es una eternidad. Es rescatada en algún momento, liberada, y el gobierno decide dárnosla a nosotros, por ser un caso muy especial. Gracias a Dios nos tienen en alta estima. Deciden darnos a Jimena. Lo que nosotros tenemos al frente es como una niña de la jungla. Te acercas a ella y ella llora, se encoge, se retrae, no habla español. Es una cosa muy complicada. La historia larga, corta, es que poco a poco empezamos con ella a tratar de ganar su confianza, su corazón. Poco a poco empezó a hablar, aprendió el idioma. El gobierno nos permitió tenerla un poco más de tiempo. Tenía 17 cuando la recogimos, pero a los 18 no estaba lista para salir. Entonces pedimos un permiso especial y nos fue otorgado. Ella aprende el idioma, entra a estudiar brillante, aprende el idioma, saca la escuela y la acompañamos en un proceso. Yo siempre le decía, Jimé, tú vas a ser una gran mamá cuando te toque. Tú vas a ser una gran mamá. Porque Cristo vino a tu vida y tú vas a cambiar tu historia. Él cambia tu historia y tú vas a cambiar la historia de tus hijos también. No vas a repetir lo que te pasó. Vas a tener una nueva historia para ti y para tu familia. Es súper tímida. Cuesta sacarle palabras. Jimé empezó a hacer dinero porque habla mandarín, ahora habla español y se convirtió en traductora y empieza a hacer dinero. Ahorró y se fue para China. Quería reconstruir y reconciliarse con su historia. No le fue muy bien, se lo advertimos. No lleves grandes expectativas.
porque vas a llegar allá y no sabes qué te vas a encontrar. Y en efecto, tuvo que regresar mucho antes porque su familia la repelió. Ahora nosotros somos su familia allá. Con el paso del tiempo se casó y cada vez que la veo a ella posteando orgullosamente a Valentina, su hija. Déjenme presentarles a Jime. Esta es Jime. Ella es la china. Y ella es Valentina. Ella es una niña feliz. Ella es una niña diferente. Porque Dios desafía como nadie puede desafiar. Devuélvete a tu casa, Jime. Cuéntale a tu familia las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Y hoy, esta belleza, dígame que no es una belleza. Yo tengo 2 nietas de mi hija Valeria, pero ella también es nieta mía, es nieta de mi corazón. Escuche, nadie reta como Dios reta. La iglesia es mucho más que una vivencia cúltica. Me encanta cantar, me encanta. Me las lloro todas las canciones, todas me las lloro, todas las me pasan por el alma. Pero la iglesia es un entrenamiento inspiracional para cruzar esa puerta, para ser iglesia allá afuera y para marcar una diferencia en la vida de una sociedad que sangra desde el corazón. Y que Dios cuenta con usted y conmigo para que marquemos una diferencia en medio de un mundo podrido, pero que nosotros somos la sal. Por eso se nos dijo, ustedes son la sal de esta tierra, ustedes son la luz del mundo. Y tenemos un potencial extraordinario. ¿Por qué te entrometes, Jesús? ¿Por qué te metes? Porque nadie siente lo que Dios siente. Porque nadie hace lo que Dios hace. Y porque nadie desafía como Dios desafía. Yo no sé usted, pero yo me regreso a casa con el cuchillo entre los dientes, más desafiado que nunca por todo lo que he escuchado, por todo lo que he visto. Y una vez más le digo a mi Señor: heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén. Póngase de pie, por favor. Puedo pedir a los músicos que me acompañen. Todavía tendré tiempo para un momento de ministración. Cerramos nuestros ojos, tomamos un momento para mirar hacia adentro de nuestra vida y corazón. Señor, te amamos, te adoramos, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos. Vengo a pedirte, Señor, que en un momento como este, tu dulce espíritu nos recuerde, Señor, que la iglesia es una familia que sana familias. Que la iglesia es una comunidad maravillosa donde tu gracia es capaz de levantar personas que según la sociedad no tendrían ninguna posibilidad, ninguna esperanza. Pero tú eres el Dios que eres capaz de hacer que alguien pueda tener realmente, Señor, una nueva oportunidad. Y aquel hombre dijo: oiga, don Jesús, usted no me dejaría irme con usted. Donde comen 12, comen 13. Que la historia diga que no eran 12 discípulos, que eran 13. Déjeme irme con usted. No me deje en este lugar inhóspito. Yo creo que esta ya no es mi casa. Déjeme irme con usted.
Y dice tu palabra, Señor, que no se le permitió. Es algo así como que todavía no es el tiempo de estar contigo. Vendrá su momento. Ahora devuélvete. Y tienes razón. Gadara realmente ya no es tu casa. Ahora perteneces a otro reino. Pero necesito que te devuelvas. Y en primer lugar le cuentes a tu propia familia las maravillas que Dios ha hecho contigo. No podrán creerlo cuando te vean entrar vestido, peinado, oliendo bien. Y van a preguntarse qué pasó, qué ocurrió. Y podrás contarles cómo Dios tuvo compasión de ti. Señor, la historia dice que después, ciudad por ciudad, recorría contando las maravillas de Dios. Me lo imagino parado en una esquina. Atención, gritó. ¿Alguno de ustedes se acuerda de mí? ¿Oyó hablar de un loco que vivía en un cementerio? Sí, ese era yo. Hasta el día en que Jesucristo se entrometió por amor a mí. Nadie me ha amado como Él. Él pensó que la eternidad no sería la misma sin mí y me vino a buscar para llevarme a casa. Nadie sintió por mí, nadie me ha amado de una manera mayor, nadie. Pero no solo eso, mi bancarrota era absoluta y total, destruido, devastado. Soy el peor del barrio, fui el peor del barrio. No se encuentra en la narración de la Biblia alguien en peor condición que yo. No hay. Pero Jesús pudo conmigo. Vino y me llamó de las tinieblas a la luz, del dolor al alivio. Era un esclavo y ahora soy libre. Y me dio una encomienda. Me dijo que primero pasara por mi casa y luego por la ciudad. Y que contando mi historia le diera todo el crédito a Dios por las maravillas que Él puede hacer con alguien. Usted tiene sus ojos cerrados y es quizá un poco fuera de lugar, pero siento en mi corazón preguntar si hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Jesucristo. Sé que es un congreso de líderes, es un congreso de iglesia, pero no podría bajarme de aquí sin preguntar si hay alguien que alguna vez se ha sentido en la iglesia, pero nunca ha tomado una decisión por Jesucristo. Si usted está aquí y este prompting, dicen los gringuitos, es de Dios, usted levanta su mano porque quisiera orar por ti. Si hay alguien en este lugar que nunca le ha entregado su vida a Jesucristo.
Pasa aquí, campeón. Ven. ¿Habrá alguien más aquí? Ven, ven. Damos gracias a Dios, ¿cierto? Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor. Gracias. Señor, queremos darte gracias por estas 5 personas que están aquí. ¿Por qué te entrometes?, preguntó el infierno. ¿Por qué? Porque Jesús no se quedó en su cielo allá. Porque nadie los ama como Dios los ama. Nadie. Porque nadie puede hacer por ustedes lo que Dios ha hecho. Se subió, no solo bajó de su cielo, sino que se subió a una cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Maravilloso, Señor. Y por eso, al pasar ustedes acá al frente, una iglesia les acompaña. Tenemos el corazón lleno de gozo y de alegría por ustedes. Y con sus propias palabras siguen esta oración en la que se les dirige: Señor, aquí estoy. No termino de entender todo, pero aquí estoy. Vengo a entregarte mi vida, Señor, a entregarte mi corazón. Vengo a pedirte, Señor, que me perdones. Tú conoces mi historia. Tengo mi propia versión de ser el peor y la peor del barrio. Pero contigo, Señor, me han dicho que hay perdón, que hay restauración y que hay esperanza. Y aquí está mi vida, Señor. Quiero pedirte que me restaures. Quiero pedirte, Señor, que vuelva a amanecer para mí. Te necesito. Dice en tu palabra que tienes un libro y que ahí escribes el nombre de las personas que algún día rinden su vida a Cristo como Señor y como Salvador. Y quiero pedirte que escribas mi nombre en tu libro. Que el día que mi corazón se detenga, las puertas del cielo se abran, no por mi mérito, sino por la justicia de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Como cristianos y como hermanos, los abrazamos en este momento con esta oración. Señor, te encomendamos a estas personas. Bendecimos sus vidas, a sus familias. Tú los conoces. Y te damos gracias que en un congreso como este nos regales algo como lo que estamos viendo, Señor. Gracias por eso. Y te pedimos, Señor, ayúdanos a ver tu gloria descender sobre la vida de mucha gente, Padre. Gracias, porque eres bueno, poderoso y maravilloso. En el nombre de Jesús, todo aquello, Señor, que el infierno quisiera reclamar sobre estas personas, sea en este momento, Señor,
totalmente neutralizado. Hoy ellos son propiedad de Jesucristo. Es su sangre la que les está liberando y comprando. Su nombre es escrito en tu libro. Y solo te pido, Señor, que estos árboles crezcan con fuerza, con vigor, en el nombre de Jesucristo, dando mucho fruto para gloria de Dios el Padre. ¿Podemos adorar al Señor con una canción? ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y el pasado olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia